Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Antes de comenzar, recuerden que mañana tenemos una cita en el Hospital General de Salamanca a las 6 de la tarde. La gracia y la compasión de Dios no tienen caducidad. Así es de que los animamos a todos. Y también hay unas camisas especiales de Creo en Ti, Iglesia, que se van a entregar a todos aquellos que quieran participar en el ministerio exclusivamente en los hospitales, todos los que asistan. Desde que mañana será un día de grande bendición para todos los que quieran ser parte de ese ministerio tan hermoso que ya va a cumplir 10 años en los hospitales, tanto de Salamanca como de Valle de Santiago, que ya lo vamos a activar otra vez también. Y no podemos olvidarnos, como Jesús lo dijo, que cuando lo hacemos a esos enfermos, cuando visitamos a los enfermos, cuando damos de comer al hambriento, damos de beber al sediento, visitamos a los presos en la cárcel, a Él lo hacemos. Así es de que no nos olvidemos de la compasión y la misericordia. Y bueno, para continuar en los estudios acerca de quebrando la intimidación, cómo vencer el temor y liberar los dones que Dios ha puesto en tu vida. Y el título de hoy no podría ser más poderoso y claro. Avivar el don para derrotar el miedo. Te hago una pregunta. ¿Quién es el fuerte? ¿O el que está en el mundo o el que está con nosotros? Primera de Juan 4:4 dice, mayor, más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y David dice en el Salmo 27, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David declaró que el Señor era la fuente de su fuerza y de su poder. Sabiendo que no hay nadie más grande que Dios, él pudo declarar sin temor y sin miedo que no le temía a nadie. Y no solo declaró con audacia su confianza, sino que también la vivía. Él conocía el poder de Dios porque conocía a Dios. Y esa audacia le permitió cumplir su destino y gobernar justamente. Y démosle una mirada, como ayer lo veíamos, ayer nos quedamos en esto, a sus años jóvenes. Y recuerda que David era el octavo hijo de Isaí de Belén. Sus 3 hermanos mayores servían en el ejército bajo las órdenes del rey Saúl. Los filisteos habían reunido a todos sus ejércitos contra Israel y diariamente un gigante, Goliat, desafiaba a los soldados israelitas y les decía en Primera de Samuel 17, 8 al 9, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí, y si él viene a pelear conmigo y me vence, ustedes serán vuestros siervos. Y yo, si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Perdón, leí al revés. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Primera de Samuel 17, 8 al 9. En principio, los israelitas podrían haber considerado esta opción en lugar de la guerra, pero Goliat no era un soldado común, como decíamos ayer, porque según los estudios medía unos 3 metros de alto. No solo era grande, sino también era un guerrero experimentado. La punta de su lanza pesaba casi 7 kilos, su casco era de bronce y estaba vestido en una armadura que pesaba poco menos de 60 kilos. O sea, el peso combinado de la armadura, la lanza y el escudo se estimaba en más de 90 kilos y probablemente más de lo que David pesaba en aquel momento. Goliat era muy intimidante, al verlo daba miedo. La Biblia dice en Primera de Samuel 17:11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora David, quien cuidaba ovejas, fue enviado por su padre para llevar alimento a sus 3 hermanos mayores y ver cómo lo estaban pasando. Y después de darle los alimentos al encargado de ahí del ejército, él corrió a encontrarse con sus hermanos. Y pronto
Goliat salió a burlarse de los israelitas por enésima vez. Y David estaba asombrado por lo que veía, no por el tamaño del gigante Goliat, sino por la reacción de sus hermanos y el resto de los hombres. Dice Primera de Samuel 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían, corrían de su presencia y tenían gran temor. Y David debe haberse preguntado, bueno, ya se olvidaron estos, ¿quién está de nuestra parte? ¿Que no es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo? Él no nos está desafiando a nosotros, sino a Dios mismo. Y entonces David audazmente demandó en Primera de Samuel 17:26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Imagínate cómo estaba la atmósfera. Sus hermanos mayores se sentían avergonzados mientras David exponía la intimidación de ellos. No querían escuchar a su hermanito hacer tal declaración, porque eso demostraba su debilidad, la cual hasta ese momento no habían enfrentado. Habían permanecido callados por un acuerdo mutuo, basado en el compromiso. Ellos arremetieron contra David, sabiendo que si podían desacreditarlo, cubrirían su vergüenza. Y el hermano mayor, quien estaba asustado, intimidado por Goliat, trató de intimidar a su pequeño hermano David. En Primera de Samuel 17:28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab estaba ahora ofuscado y con enojo, y atacó el carácter de David en lugar del problema que enfrentaba Israel. Y escucha esto y guárdalo en tu corazón. Cuando una persona es intimidada, busca un escape, una liberación de la presión, una excusa. Si es débil, va a poner argumentos. Si es fuerte, con frecuencia atacará a aquellos que lo han confrontado, lanzando sobre ellos alguna acusación. Y notemos que Eliab acusó a David de soberbia y malicia. Puesto que Eliab pensaba solo en sí mismo, él asumió que David era igual a él, pero no era así. Él era un hombre según el corazón de Dios. David no era orgulloso, sino humilde delante del Señor. La gente que tiene personalidad fuerte usará la intimidación para hacer que una mentira parezca la verdad. Debes permanecer en el espíritu para vencer la fuerza de esos ataques. Y tal vez Eliab, su hermano mayor, estaba celoso. Samuel ungió a David como rey, y aunque Eliab era mayor, él parecía tener las características de un gran líder guerrero. Aún Samuel, después de ver a Eliab, pensó, seguramente el ungido de Dios está delante de mí, pero Dios usó esto para enseñarle a Samuel una lección. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En Primera de Samuel 16:7. Y entonces, ¿cuál era el de corazón orgulloso? Dios le reveló a Samuel que no debía elegir a Eliab basándose en su estatura o apariencia, ni rechazarlo tampoco por esos mismos factores, porque Dios juzga el corazón. Cuando Dios encuentra orgullo en un corazón, Él resiste a esa persona, como dice Santiago 4:6. Dios rechazó a Eliab porque era de corazón orgulloso y por lo tanto Eliab poseía lo mismo por lo cual acusaba a David, orgullo. Comúnmente, la intimidación te acusará de la misma debilidad
que está tratando de esconder. ¿Lo escuchaste? Te lo repetiré. Comúnmente la intimidación te acusará de la misma debilidad que está tratando de esconder. Aquellos que actúan puros en apariencia, pero tienen un corazón impuro, siempre atacarán al de corazón puro. Recuerda que el corazón puro de Timoteo fue intimidado, y estoy seguro que había hombres y mujeres en la iglesia de Éfeso cuyos corazones estaban tan corruptos como el de Eliab. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó constantemente la intimidación. Los fariseos y los escribas impuros trataron de desacreditarlo o prenderlo con sus propias palabras. Si ellos podían intimidarlo, entonces lo controlarían. Uy, que si hay manipulación y control, ¿eh? Ay, ay, ay. Por lo tanto, dijeron que él era un traidor, un glotón, un borracho, un pecador, poseído por el demonio, características que varios de ellos tenían. Y al rechazar este intento de ser controlado, Jesús expuso sus corazones. Y escucha esta pregunta: ¿por qué el impuro busca intimidar al puro? Pues para aliviarse a ellos mismos de culpa y mantener el control. Si son exitosos, no tienen que examinar sus corazones ni arrepentirse. Eliab sabía que su ataque de descrédito e intimidación podían traer a su hermano David bajo su control y quitar la presión del mismo. Las cartas se dieron de vuelta. David era el que estaba siendo confrontado, estaba bajo ataque, y su hermano mayor era mucho más grande que él. Recuerda que los hermanos mayores pueden hacer las cosas difíciles para los menores. Si David no hacía lo que Eliab quería, podría tener muchos problemas más tarde en su casa y tal vez sufriría muchas consecuencias en el futuro por mantener la verdad. Pero, ¿vale la pena o valía la pena? Esa no era la única presión sobre él. Todos estaban del lado de Eliab. Nadie quería que sus temores fueran expuestos por un muchachito. Hubiera sido fácil para David retroceder y no persistir. Eso era exactamente lo que buscaba Eliab, el intimidador, así como los demás. Pero David eligió el lado de Dios. Rompiendo la intimidación, se lanzó contra él y le preguntó a Eliab: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto solamente hablar? En primera de Samuel 17:29. O sea, lo que realmente le estaba diciendo, lo que dije, ¿no es verdad? ¿Dónde está tu valor? Yo no le tengo miedo a ese gigante. Y es obvio que ya que todos ustedes han estado asustados durante los últimos 40 días, que no encontró alguno que no se sintiera intimidado y pudiera pelear contra ese incircunciso. Pero hay un motivo para que yo esté aquí. Y entonces fue llevado delante del rey Saúl, quien también estaba intimidado por Goliat, y él argumentó con David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchachito y él un hombre de guerra desde su juventud, en primera de Samuel 17:33. Y aunque esta no era una declaración tan mordaz o tan cizañosa como la de su hermano mayor, todavía era un comentario menospreciativo hacia este joven de parte de un rey asustado, intimidado y lleno de miedo. Y David le respondió al rey de forma diferente a como lo había hecho con su hermano mayor. Y pon atención lo que le dijo en primera de Samuel 17:34 al 37. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
David dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David no se acobardó y confrontó a sus hermanos, pero al hablar ante el rey sabía que estaba hablándole a alguien con más autoridad que él, y le habló de la forma en que un hijo lo haría con su padre. Él presentó su experiencia y citó al Señor como su libertador, creyendo que el rey lo entendería así. La responsabilidad de esta decisión descansaba sobre el rey. Si la batalla se perdía, una nación iría a la esclavitud. David sabía que si él debiera pelear, Dios cambiaría el corazón del rey. Por eso es importante que nos comportemos de esta forma con aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Después del discurso de David, Saúl estuvo de acuerdo y lo dejó ir a pelear y le dijo: ve y Jehová esté contigo. David rechazó la protección de la armadura de Saúl, poniéndose a sí mismo bajo la protección del Señor, su verdadero escudo y coraza. Tomó su honda en una mano y su cayado en la otra. Fue al arroyo y tomó 5 piedras suaves, y cuando los filisteos se acercaban, David enfrentó el mayor desafío en lo que a intimidación se refiere. Esta vez, si él estaba intimidado, no solo provocaría que el don de Dios permaneciera dormido, sino que también le costaría la vida y llevaría a su país a la esclavitud. Pero dice Primera de Samuel 17, 42 al 44, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat trató de intimidar a David, no solo con su tamaño, sino también con sus palabras. Después de maldecirlo, este gigante le pidió y le pintó un vívido cuadro de sus intenciones. Y ante la claridad de su condición inferior, David nunca dudó de la verdadera fuente de su fortaleza y de sus armas. Y escuchen atentos lo que David dijo en Primera de Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Uy, hasta se me enchinó los pelos del cuerpo. David audazmente declaró la fidelidad de Dios. Los hombres de Israel solo habían visto cuán grande era el gigante, pero David vio cuán grande era Dios. Los hombres de Israel miraron cómo David corría hacia el enemigo de Dios. No solo estaba confiado al hablar, sino también al actuar. Y dice Primera de Samuel 17:49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. La audacia de David era contagiosa, y la esperanza de Israel fue restaurada. Dios estaba de su lado, mientras que los filisteos solo tenían a un guerrero muerto. Los israelitas atacaron y persiguieron a los filisteos, venciéndolos. 3 veces durante ese evento,
David enfrentó la intimidación, primero con sus hermanos y los otros soldados, que trataron lo mejor que pudieron para menospreciarlo, desanimarlo y calumniarlo. Y si hubiera caído bajo la intimidación de ellos, se habría retirado de perseguir lo que Dios había puesto en su corazón. Habría dado media vuelta y regresado a su casa, y el don de Dios habría permanecido dormido. Los resultados habrían sido muy diferentes. El gigante no habría sido muerto por David, hubiera continuado oprimiendo a la nación, y Dios debería haber encontrado otro hombre para hacer el trabajo. En segundo lugar, él enfrentó el desánimo y declaraciones de menosprecio por parte del rey. Si David se hubiera retraído, el don de Dios habría quedado dormido, pero él rechazó ser intimidado, inclusive por el rey. Él mantuvo su respeto por el líder de su nación, pero fue capaz de persuadir al rey para que le permitiera ir a pelear. Y en tercer lugar, enfrentó la intimidación proveniente del gigante filisteo. No solo era abrumador su tamaño al ojo natural, sino que este hombre estaba muy confiado en sí mismo. Él intentó hacer que David se sintiera más insignificante y débil que cualquier animal pequeño. Si hubiera caído bajo esta intimidación, el don de Dios en él habría permanecido dormido y le habría costado su propia vida. Pero David estaba tan confiado en el poder de Dios que fue capaz de poner en juego su propia vida, y esa audacia despertó el don de Dios en él y venció al gigante que había intimidado y oprimido al ejército entero durante 40 días. Ahora escucha esto. ¡Ay! Esto está hermoso. Esta es la esencia del mensaje. ¿Tú sabías que tú y yo tenemos el poder del nuevo pacto? ¿Escuchaste bien? Te lo voy a repetir. Esta es la esencia. ¿Tú sabías que tú y yo tenemos el poder del nuevo pacto? En la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, él compara la gloria del ministerio de muerte, o sea, el viejo pacto, el Antiguo Testamento, con la gloria del ministerio del Espíritu, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. En 2 de Corintios 3, 7 al 8, él razonó que si el poder del viejo pacto era tan glorioso que los hijos de Israel no podían mirar en forma sostenida a la cara de Moisés, pues entonces cuánto más poderoso es el ministerio del nuevo pacto y vivificante. Pablo describe al nuevo pacto como tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, en 2 de Corintios 4:7. Aquí vemos otro hombre que conocía a Dios y se daba cuenta de que su fortaleza, su poder no eran suyos, sino venían de Dios. Y Pablo continúa diciendo en 2 de Corintios 3, 11 y 12, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Ese poder emana, engendra audacia. Puedes encontrar creyentes con valentía que no confían en sus propias fuerzas, no están intimidados por las circunstancias, personas o por Satanás, porque Dios no lo está. Esa es la promesa en Hebreos 13, 5 y 6, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Necesitamos declarar confiadamente qué puede hacerme el hombre a mí. Esa misma confianza está a disposición de cada creyente, porque somos llamados creyentes. Entonces, si no creemos, sería paradójico. Somos llamados creyentes porque creemos. Creerle a Dios. Ningún hombre o demonio tiene el derecho de intimidar a un verdadero creyente. ¿Por qué?
porque Jesús dijo que ningún nombre es más alto, ningún poder es mayor en sus palabras. Él dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Te queda claro esto? Él le ha dado a su pueblo, a su iglesia. La iglesia son las personas, no son edificios. El poder para vencer todo lo que el enemigo posee. La intimidación es un enemigo, es un espíritu, ¿lo recuerdas? En los estudios que hemos estado viendo, él te miente y te dice, tengo más autoridad que tú, es mejor que regreses y hagas lo que te digo, de otra forma pagarás las consecuencias. Pero derriba todo argumento en tu mente que se levante en contra del conocimiento de Dios. Si escuchamos esas mentiras intimidantes, el don de Dios se dormirá y viviremos en un estado de opresión y de temor. Pero cuando conocemos a aquel quien nos ha prometido ser fiel, podemos descansar en el poder que es sobre todos los poderes. Y como David, enfrentar nuestra intimidación gigante con gran valentía. Y te quiero dejar con esta pregunta, escúchalo bien. ¿Es tu fe tan complicada que no puedes creer? Estas verdades no son difíciles de entender, de hecho son simples. El verdadero evangelio no es complicado. La gente se queda rezagada a causa de la incredulidad. Pregúntate a ti mismo y contéstate con honestidad. ¿Está descansando tu confianza en lo que Dios dijo o en lo que ves y experimentas? Si mides todo por lo que ha sucedido en tu pasado, nunca vas a ir más allá de él. Y te pregunto, ¿basas tu creencia en función de lo que ves ocurrir en otros? ¿Es tu nivel de confianza medido por la fidelidad de otros? Si respondes sí a estas preguntas, bueno, probemos un poco más profundo. Y te pregunto, ¿has complicado las cosas tratando de explicar tus fallas o las de otros? La fe complicada no mata gigantes, escúchalo bien, nos mantiene presos en el país de las maravillas, donde tratamos de convencernos sobre que no podemos cambiar y dudamos de hacer cualquier movimiento. Y escucha, ¿por qué crees tú que los creyentes no podemos sencillamente creer? ¿Por qué permitimos que nuestras inseguridades compliquen el evangelio? Cuando sus discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio de un hombre joven, Jesús los reprendió por eso y les dijo en Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. ¿Qué cosa para decirle a sus propios discípulos? Jesús no era un timorato, un acobardado, como tantos líderes, ministros, pastores actuales. Les puso en claro, que el don de Dios permanecería dormido en ellos si no podían creer. Por eso lo primero que les dice es incrédulos. Él quería hacerles saber que estaba molesto a causa de su incredulidad. Pero ¿qué es lo que le agrada a Jesús? Quienes creen en él sin cuestionar. Un soldado romano, un gentil, que no era un seguidor de Jesús, tuvo más cuidado de su fe que cualquier otro en Israel. Este romano le dijo a Jesús que ni siquiera necesitaba ir hasta su casa, que si solo decía las palabras necesarias, su siervo sería sanado. Y dice en Mateo 8:10, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros queremos que Jesús venga a nuestros hogares, pero cuando llega lo cuestionamos. Hemos hecho de la fe algo muy difícil. Y entonces, ¿qué es la fe? Pues creer que Dios hará lo que dijo que hará. Jesús dijo
que nos dio el poder y la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Todo lo que necesitamos es creerle y caminar con ese poder y en esa autoridad. No necesitamos complicar nuestro caminar con temores, dudas o recuerdos de nuestras fallas pasadas. Si lo hacemos, estaremos robando nuestra audacia y nos convertimos en incapaces de caminar en la habilidad de Dios. El don de Dios en nosotros permanecerá dormido. Por eso debemos conocer los motivos de nuestro corazón. Si no, nos vamos a paralizar y a hundir. Recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. Es fácil confiar mientras Dios hace lo que esperamos. Y te dejo con esta pregunta. ¿Realmente tú conoces la raíz de la intimidación? Mañana, para concluir los devocionales de la semana, estará hermoso y poderoso. El título incluso será ese: la raíz de la intimidación. Pero hoy recuerda lo que acabamos de estudiar. Aviva el don de Dios que está en ti para derrotar el miedo. Porque como dice Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y recuerda que el príncipe de este mundo es Satanás, pero es mayor el que está en cada uno de nosotros que el que está en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de misericordia. Señor, y así como David, él no se intimidó, no se llenó de temor ni de miedo delante de Goliat, porque él sabía que era mayor el que estaba en él. Porque desde el momento en que fue ungido por Samuel, vino el Espíritu de Dios a él. Y hoy nosotros estamos bajo un nuevo pacto, porque cuando nos arrepentimos y nacemos de nuevo, tú nos sellas con tu Espíritu Santo, y mayor es el Espíritu de Dios que habita, que mora en cada uno de nosotros, que el que está en el mundo. Por eso desde ahora te rogamos que tú manifiestes tu poder el día de mañana en el hospital, con todos los hermanos que vayamos a ir, Señor, que tú llenes de gloria ese lugar y que tú sigas haciendo maravillas como las que estás haciendo, Señor, porque tu poder no se ha agotado ni se acabará jamás, porque tú eres el mismo de ayer y de siempre y por los siglos, como dice tu palabra en Hebreos 13:8. Hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por cómo tú estás moviendo tu mano de poder, de amor y de misericordia alrededor, en las comunidades, en las iglesias. Gracias, Señor, porque tu poder se manifiesta cuando somos débiles, Señor. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.